Este programa es una producción de Se Habla Media. ¿Buscas algo diferente a los grandes bancos? Milltown Credit Union es para ti. Con atención personalizada, ofrecemos préstamos para autos con tasas competitivas, tarjetas de crédito con tasa fija del 9.5% y cuentas de ahorro con intereses atractivos. Alcanza tus metas financieras con un servicio enfocado en ti. Visítanos en Everett o en milltowncu.org. Siente la diferencia con Milltown Credit Union. Tasas sujetas a historial crediticio. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos comenzando un episodio de Se Habla Podcast. Mi nombre es Diana Oliveros y estoy con Jaime Méndez, y el tema de hoy es algo que yo creo que toca a mucha gente que nos está viendo, porque en este país pues venimos aquí a prosperar, y ya sea que muchos hemos empezado nuestro propio negocio o en algún momento estamos pensando comenzar nuestro propio negocio. Es la situación justamente de Diana y un servidor, y pues queremos hablar de nuestra experiencia. No somos expertos en consejería de negocios y mucho menos, pero tenemos una buena idea ahora que tenemos nuestro propio negocio de las cosas que uno hubiera querido saber antes de comenzar su propio negocio. Y me da risa ahorita que dijiste eso, así, no somos expertos. La verdad es que somos expertos en muy pocas cosas, pero hablamos de muchos temas. Porque nos informamos también, no venimos a la ciega. La idea de todo esto es, bueno, pues compartirles las experiencias que hemos tenido nosotros, y ese es justo el objetivo del episodio de hoy, compartirles las experiencias que hemos tenido nosotros, y si les sirven a alguien, pues qué bien, ¿no? Seguramente que sí les va a servir, porque todos, bueno, muchas veces la gente empieza un negocio como lo empezamos nosotros, porque tenemos pasión por un tema. Hay gente que comienza su negocio porque es muy buen panadero y dice, todos los panes que yo hago se los come toda mi familia, entonces voy a poner una panadería. O ya sea un artista que dice que es muy bueno para, no sé, pintar, entonces voy a pintar cuadros, voy a poner mi propio negocio. Pero hay gente que, como mi papá, por ejemplo, que era piloto por 20 y tantos años, y un día decidió que no quería ser piloto, sino querían poner su propio negocio, pero porque quería ganar más dinero. Esa era su motivación, era ganar más dinero. Entonces puso una venta de llantas de carro. ¿Le dicen llantas de carro? ¿Ruedas? Sí, ¿Cómo le dicen ustedes llantas de carro? Es que hay en otros lados que le dicen las gomas y los hules y no sé qué. Bueno, las llantas de los carros. Él no es los neumáticos. No es que estuviera apasionado por vender llantas de carro ni por las llantas de carro, sino que se dio cuenta que había ahí un potencial para ganar buen dinero. Dijo, pues los carros, las llantas de los carros son como los zapatos de la gente, pero hay muchas zapaterías, pero no hay tantas ventas de llantas de carro. Descubrió eso, estudió el mercado, puso un negocio de llantas de carro y le fue súper bien. Ya después vendió su negocio y se jubiló, pero ahí consiguió pues hacer lo que quería y además porque tenía pasión por los negocios. Exacto, porque bueno, la motivación de tener pasión por hacer un negocio, ese es uno de los motivos, ¿no? Pero hay gente que también pone un negocio porque necesita ganarse la vida, porque ese es su ingreso básico y el principal, y necesita poner un negocio exitoso para poder pagar sus cuentas, para poder comprar comida, para poder mantener a su familia. Sí. Como dices, también hay gente que termina haciendo un negocio por algo que comenzó como un hobby. También hemos escuchado esos casos que, ay, bueno, a mí se me da esto, me gusta mucho hacerlo, bueno, pues lo voy a convertir en un negocio para que además de divertirme, pues me da algo de ingreso. Sí, y partamos de la base que para ganarse la vida hay dos formas de hacerlo. Una, trabajar para alguien, otra, trabajar para sí mismo, pero para trabajar para sí mismo tiene un riesgo grande. Uno es el que prácticamente se forja su destino, es el que tiende el camino, y si uno no sabe hacerlo bien, pues puede que el camino lo lleve a un precipicio, porque eso pasa muchas veces. De hecho, uno de los negocios más comunes que se abren son los restaurantes, pero también son los negocios que más cierran en el primer año de negocio, porque la gente se empieza a dar cuenta en el transcurso del camino de que es mucho más difícil, que no solamente se trata de cocinar bien, sino también tiene muchos otros aspectos, y de eso vamos a hablar un poco de nuestro propio negocio que, a propósito, por si no saben, es de medios de comunicación, en donde producimos pues lo que es contenido, ¿no? De noticias, información para el público, y nuestro negocio vive de la publicidad. Pero bueno, una cosa es tener mucha pasión por las noticias, por ayudar a tu comunidad. Otra cosa es poder manejar un negocio. Y yo creo que lo principal es
tener la idea por lo menos básica de cuáles son los pasos que tienes que seguir para que tu negocio comience sólido, porque si comienza sólido, tiene más oportunidad de que de pronto vaya a irle mejor. Sí, y bueno, hay varios temas interesantes, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi maestría, era sobre desarrollo económico, y el tema que yo investigué para mi tesis era precisamente cómo los migrantes abren negocios. En este caso, en Estados Unidos, mi tesis estaba enfocada en migrantes mexicanos en Estados Unidos, cómo abren negocios los migrantes aquí en Estados Unidos, y luego, si por cualquier motivo regresan a México, es más probable que tú, habiendo tenido un negocio aquí en Estados Unidos, cuando regreses a México, también abras un negocio allá, ¿no? Entonces, mi tesis iba un poquito en ese sentido, porque en general se sabe que los migrantes tenemos más esa tendencia a abrir un negocio propio, independientemente de si teníamos experiencia en negocios anteriormente o no. Es básicamente una habilidad de supervivencia una vez que llegamos acá. Y algo muy importante es que en este país es muchísimo más fácil abrir un negocio con todas las de la ley, o sea, siguiendo las reglas que en nuestros países. Afortunadamente en nuestros países, y ya sea México, Colombia o cualquier país de Latinoamérica, la historia es prácticamente igual, y es que hay mucha burocracia para poder conseguir las licencias, el lugar, y no es que sea imposible, por supuesto, mucha gente abre negocios, pero es más difícil. Acá en Estados Unidos abrir un negocio, literalmente lo puedes hacer en un día. Puedes sacar una licencia de tu negocio, tienes tu negocio escrito y puedes comenzar a hacer negocios ese mismo día. Ya después que sacar la cuenta de banco, que sacar ciertos permisos dependiendo del tipo de negocio, eso se puede tardar un poquito más, pero hay negocios que se pueden abrir en cuestión de literalmente unas cuantas horas. Hay 4 pasos básicos para comenzar un negocio que pues, los expertos te lo dan. Se los voy a leer rapidito. Una es investigación del mercado y análisis de la idea. Saber de qué se trata tu negocio y ver si es algo que, por ejemplo, pues se va a vender donde tú estás, ¿no? Por ejemplo, yo si viviera en un lugar muy caliente no sacaría un negocio de chamarras gruesas porque pues ahí no se van a vender, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? A ver, me voy a inventar algo a ver si me sale bien, ¿no? Digamos que, es que yo soy buenísima para hacer lápices para colorear con forma esférica. Los hago y me quedan padrísimos. Ajá. Y soy buenísima, voy a hacer un negocio de eso. Pues sí, pero ¿quién utiliza un lápiz esférico para colorear? Oye, qué buena idea de negocio. A lo mejor, o sea, porque no funciona, porque no son cómodos. O sea, es decir, puedes tener una idea que a ti te parece buenísima, pero si no es algo que la gente necesita o quiere, probablemente no tenga éxito. Sí. Y lo del mercadeo es justamente que pues tu idea también, pues que haya clientela, que potencialmente haya clientela. Ahorita que estuvimos en Colombia, me di cuenta que había muchos negocios de birrierías. De birria mexicana en Colombia, en Bogotá. Y resulta que estaban en lugares donde hay muchos comercios y ahí estaban las birrerías y parece que le está viendo. Alguien dijo, en Colombia no conocen la birria y ese es un plato muy bueno y se los voy a poner y les está yendo bien. La birria la deberían de conocer en todo el mundo. Exactamente. Por ejemplo, aquí yo cada rato pienso, cuando prueben estos gringos los pan de bonos, o estadounidenses, no lo digo con ninguna intención, los pan de bonos que son deliciosos, unos panes de queso deliciosos en Colombia, se van a morir, va a ser millonario, pero bueno, no es tan fácil así. La otra cosa, el plan de negocios. Hay que poner una estructura de un plan de negocios. ¿Cómo voy a empezar? ¿Dónde voy a poner mi tienda? ¿Cuánto voy a vender? Etcétera, etcétera. Una estrategia de marketing, etcétera. Y tercero, el financiamiento. ¿De dónde va a salir el dinero para el negocio? Porque una cosa es tener una idea muy buena y otra cosa es tener con qué comenzar. Uno comienza, tiene que poner algo de dinero para comenzar y después va a empezar a recibir. Y por último, que yo pienso que es la parte tal vez menos importante en muchos casos, pero es definitivamente necesaria, es la marca y el nombre que le vas a poner a tu negocio y pues la marca que quieres que la gente conozca, ¿no? Y me acuerdo de esto, de que una vez en Colombia se estaba vendiendo un Dodge Dart. No sé si en México también se veía un Dodge Dart, un carro larguito así. Bueno, creo que sí. Dodge Dart. Sí. Bueno, pues ese carro en Estados Unidos se llamaba el Nova. Y resulta que alguien, después de que estaban sacando el marketing, resulta que si uno se pone a pensar, no va, es que no va. No se mueve. Entonces le empezaron a sacar chistes y tuvieron que cambiar. En el último momento, antes de lanzar el carro, tuvieron que cambiar el Nova por el Dart, que era como el dardo. Ah, ¿no? Mira, esa historia no me la sabía. Sí, entonces esa historia es un ejemplo de cuando uno tiene que pensar de la marca y el nombre, que no quiera decir otra cosa. Otra que yo creo que no lo podemos decir completamente, pero el tema de las gorras del equipo de Texas.
El de la viernesada, sí, de marzo. Tienen que verla porque alguien sacó una gorra del equipo de Texas, pero en la X le puso una T de Texas, grandota. En vez de la X. Entonces, y bueno, se leía otra cosa. Entonces, alguien no pensó en el mercado, en la marca y en el nombre. En Texas, donde tantísima gente habla español, pero bueno. Después vienen otros pasos que ya son los de, porque lo que decíamos, armar el negocio, comenzar el negocio es, digamos, relativamente lo más fácil. Lo más difícil, y en nuestra experiencia lo hemos comprobado, es sostener ese negocio. Sí. Y ahí viene Diana, porque ella tiene todas las quejas del mundo. No son quejas, sino es que la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, porque miren, si soy honesta, yo estudié Relaciones Internacionales, todo eso, yo quería entrar al servicio exterior, y mi idea realmente nunca fue tener un negocio propio. Yo estudié en una universidad en México en donde te meten la idea del emprendimiento, o sea, desde que estás ahí el primer día, ¿no? Porque su visión es generar empresarios, educar empresarios. Pero la verdad es que a mí y a muchos de mis compañeros en esa carrera en Relaciones Internacionales decíamos, no, pues claro que nosotros queremos trabajar en el servicio exterior, queremos trabajar, no sé, en Naciones Unidas, queremos trabajar en organizaciones sin fines de lucro, pero no teníamos, a diferencia de los que estudian administración, por ejemplo, quizás, no teníamos tanto esa vocación, y bueno, lo digo yo personalmente, yo no tenía tanto esa motivación de algún día ser mi propia jefa, tener mi empresa, tener mi negocio, etcétera, ¿no? Entonces eso fue chistoso porque no es algo que... Fue algo que se me presentó en la vida ahora con Se Habla Media, pero no era necesariamente mi plan, ¿no? Y ahorita que lo estamos haciendo, pues claro, o sea, la experiencia ha sido bien distinta, ¿no? Desde el terreno emocional, desde la cantidad de trabajo, el peso de las obligaciones que tienes, son muy distintas siendo empleado o siendo tu propia jefa en este caso, ¿no? Sí, y corrijo, ¿no? No es que sean quejas, sino que son descubrimientos que hemos hecho, y que de hecho es uno de los consejos así básicos. Dice, uno de los consejos adicionales es: hay que ser perseverante y no tenerle miedo al fracaso. Porque si uno tiene todo el tiempo sin miedo al éxito, sí, más bien. Pero si uno tiene miedo de que no, es que me va a ir mal, nunca va a hacer nada. Hay que hacerlo, y dice, y si tropecé, pues me vuelvo a parar y vuelvo a arrancar y aprendí una lección. De hecho, hay por ahí una estadística en la que se supone que los negocios, o sea, los negocios que inician, las startups que también les llaman, más exitosos, son de personas que ya tuvieron un negocio anteriormente y fracasaron. Y que en ese fracaso aprendieron cosas que les ayudaron en los negocios siguientes, ¿no? Totalmente. Me da mucho miedo porque pues yo nunca he tenido un negocio, entonces es el primero. No quiero que este sea el fracaso del aprendizaje. No te preocupes, que yo he tenido muchos negocios. Bueno. Yo he tenido muchos negocios. Hay algo que no se menciona, y quiero acuérdame por favor de mencionarte de los negocios que yo he tenido, porque yo empecé a hacer negocios desde que yo estaba en la escuela. En la secundaria. Bueno, pues es que sí, yo creo que lo traías en la sangre con tu papá también. Pero pero lo curioso es que yo, pues no sé, yo siempre por mucho tiempo he pensado, pues qué mejor que trabajar. Si estás contento en una compañía, trabajando para alguien, te va bien y todo eso, pues sigue con el mismo trabajo, ¿no? Pero también por otro lado siempre tenía esa cosita de que, bueno, me gusta tener mi propio negocio porque pues uno es más autónomo, puede desarrollar sus pasiones con más libertad, ¿no? Etcétera. Bueno, pero lo que te decía es algo que no mencionan acá, que es muy importante, es que mucha gente monta el negocio y consigue un socio o varios socios. Y la parte de los socios es muy importante. Hay un dicho por ahí que dice que si quieres acabar con una buena amistad con tu novia, cásate. Pero en nuestro caso no es así. Ya hemos hablado de eso. Somos una pareja muy feliz y de hecho se ha solidificado mucho más nuestra amistad después de que nos casamos. Pero digo ese dicho porque con los socios sí puede suceder así. Tú puedes tener un excelente amigo y hazte socio de tu amigo, y hasta ahí llegado la amistad. A mí me ha pasado por lo menos 2 o 3 veces en la vida que he hecho negocios, porque la gente se me acerca con una idea buenísima y necesitamos que aquí tú tienes esto, yo tengo no sé qué, y después terminamos peleando porque nunca, uno cumple o el otro no cumple, y ahí se acaban las amistades. Entonces hay que tener mucho cuidado con la sociedad. A veces son familiares, a veces son... ¿Y por qué se consiguen los socios? Hay muchas razones, ¿no? Una puede ser financiera, tu socio puede ser más económico que operacional, pero también hay otras que pues tú sabes hacer muy bien los panes, pero tienes un amigo que es muy bueno para administración de negocios, entonces entre los dos podrían hacer un buen... Pero hay que ser muy claros con el tema de la sociedad. La sociedad en un negocio es un matrimonio con muchas
muchas otras cosas en la mitad, ¿no? Lo que pasa es que es más sin fácil. amor y sin pasión. Sí. Lo que pasa bueno, es que depende si es tu pareja. en nuestro caso sí, hay amor y pasión. Pero es importantísimo que los socios se complementen y que desde el comienzo haya un trato muy claro en el papel, todo Mucha siempre bien firmado. comunicación, ¿no? Sí. También he tenido socios con quien pues hemos terminado nuestro negocio y nuestra amistad continúa intacta, ¿no? El caso de Marvin, por ejemplo, Marvin Gaviria, con el que tuvimos el negocio de Algrano, simplemente se terminó porque era durante la pandemia, era más un negocio temporal. Así que bueno, esas cosas. Otra cosa que nosotros aprendimos en el momento que empezamos a crear Se Habla Miria es que, sobre todo si es algo que a uno le apasiona, el negocio es algo que a uno le apasiona, uno le quiere meter 10,000 cosas, ¿no? Y uno quiere hacer 10,000, generar 10,000 productos, por así decirlo, y así teníamos esas conversaciones, ¿no? Vamos a hacer un programa de esto, y también vamos a meter un segmento de más acá, y vamos a contratar esto y aquello, y vamos a tener 50,000 reporteros, y vamos a tener 5 programas diferentes a la semana. Bueno, ya, ellos ya entendieron que soy yo el que he dicho todo eso. Pero la idea es que uno de los procesos muy importantes que vivimos fue el de definir, o sea, tienes que pasar todo así como que por un filtro, por un coladero y decir, ok, no vamos a tener la capacidad de hacer estas 10,000 cosas, y si nos comprometemos a estas 10,000 cosas, que no solo son productos o programas o actividades que hagas, sino también son colaboraciones y alianzas, ¿no? Porque también mucha gente llega y, ay, quiero hacer esto, queremos colaborar aquí, queremos colaborar allá, pero todo eso tiene que tener uno en mente que son cosas a las que uno le tiene que invertir tiempo, y el tiempo es finito. Y dinero. ¿No? Y dinero. Entonces tiene que ser uno como muy realista y selectivo en decir, ok, esto y esto es lo que me puedo comprometer, es para lo que tengo tiempo y es lo que puedo hacer bien. Y cuando estés pensando en cuántos productos vas a sacar en tu negocio, también tienes que pensar qué productos se venden mejor y qué no. Y si le vas a invertir un montón de tiempo a un producto que te gusta mucho porque te encanta, porque eres apasionado haciendo, no sé, ¿cómo le dicen usted? Los bolillos con fresas encima, pero resulta que nadie los compra. No sé, pero resulta que nadie los compra. Entonces, pues, ¿como para qué? Entonces es mejor escoger. Y ahí es cuando tienes que tener o un mentor o un consejero o consejera, o lo que yo digo, por ejemplo, con Diana, es un cable a tierra. Alguien que me diga, oye, un momentico, ya, bájate de la nube y fíjate que esto puede que se haga, esto puede que... Y uno tiene que ser flexible y decir, sí, tienes razón. Uno tiene que estar abierto mentalmente para decir, este mentor me está diciendo algo porque él o ella ya pasó por este negocio. Nosotros tuvimos, antes de comenzar nuestro negocio, en el proceso que estábamos haciéndolo, hablamos con varias personas que ya tenían sus negocios de información en línea, y hubo unos muchachos que nos dieron muy buenos consejos. Uno de los consejos que nos dijeron es, en el negocio que ustedes van a sacar, traten de no sacar un préstamo porque van a estar pagando el préstamo y tienes que producir para vivir y para pagar el préstamo. Fue un consejo muy importante, muy bueno. No siempre en todos los casos funciona. Obviamente hay negocios que necesitan una financiación y bueno, y se puede hacer. Ojo, con cuidado, no vayan a prestar un montón de plata que después no pueden pagar. Pero también nos dijeron algo muy, muy curioso que en ese momento que nos dio un poquito de miedo. Pero después dijimos, sí tenía razón, pero es parte del aprendizaje. Nos dijo, van a llorar. Va a haber días que van a querer llorar. Sí. ¿En serio? También hemos tenido esos momentos. Y han habido momentos difíciles, porque así es. Y viene otra vez lo del tema de no hay que tener temor del fracaso, pero hay que evitarlo a toda costa. Y también, bueno, otro de los temas y aprendizajes que hemos tenido, y eso nos pasó a nosotros, hemos sabido que sucede mucho también con otros negocios de medios de comunicación, pero yo creo que le puede pasar a otras personas que comienzan un negocio porque está basado en alguna de sus pasiones, como decíamos hace rato, y es que una cosa es hacer tu producto o tu servicio, en nuestro caso las noticias, ¿no? Otra cosa es llevarlo como negocio, que es lo que decías hace rato, ¿no? Sí. Y esa parte de llevarla como un negocio implica algo muy importante, y es hacer números, y yo creo que es algo a lo que mucha gente le tiene un poquito de miedo, y hay que perdérselo, porque eso es indispensable. Uno tiene que saber cuánto le cuesta producir su producto, su servicio, cuánto se gasta en generarlo, pues, qué precio le tiene que poner uno a eso, porque uno le puede poner un precio demasiado alto o un precio demasiado bajo que no va a cubrir los gastos. Y luego, una vez que uno tiene eso, o sea, cuánto te cuesta, a cuánto lo vas a vender, y luego ya son los ingresos, las ventas en sí, ¿no? Entonces también puede suceder que durante un mes lo que tú gastas y lo que vendes no son lo mismo.
¿no? Porque la gente te paga diferido, es decir, yo le ofrezco el servicio y se lo entrego hoy, pero esa persona me va a pagar en un mes, ¿no? Eso pasa con mucha frecuencia. Entonces tú ya hiciste tu gasto para, no sé, si por decir algo, hacer un pastel de bodas. Invertiste. Por eso piden los adelantos, ¿no? Claro. Porque esa persona necesita comprar los ingredientes, necesita dedicarle tiempo, etcétera. Entonces uno tiene que tener en consideración eso que le llaman el flujo de caja, ¿no? O sea, cuánto dinero tienes en ese momento, con cuánto dinero cuentas de lo que vendiste para producir lo siguiente. Exactamente. Y ahí es donde viene el tema de cuando uno está montando un negocio, no solamente es importante saber lo que está haciendo. En el caso siempre pongo el caso del cocinero, ¿no? El tipo es buenísimo para hacer empanadas. Y realmente sus empanadas son fantásticas. Pero si vende muchas empanadas, pero no tiene idea cuánto se está gastando, ni dónde, ni esto, si no tiene la idea de la contabilidad, al final las empanadas son los que el costo de las empanadas se lo van a comer a usted. Entonces es importante tener en mente que no es solamente qué bien hace su producto, sino cómo maneja el negocio. Y ahí es donde decimos que la parte más difícil es la operación del negocio. Y después, si le está yendo bien, existe la posibilidad de crecer, no se vuelva loco y abra 300 tiendas de empanadas porque simplemente se vende muy bien, porque hay muchos negocios que se han quebrado porque se expanden demasiado rápido. No, dele poquito con mucha planeación. Sí, exacto, con paciencia y todo. En ese tema también un punto muy importante es que muchas personas terminan eventualmente contratando a un contador o una contadora que le lleve los gastos, ¿no? Los libros que le llaman acá, pues llevan la contaduría del negocio. Es bien importante saber a quién eligen como contador o contadora, porque que sea un contador o una contadora establecidos, que tienen su local, que tienen su negocio, no quiere decir necesariamente que van a hacer un buen trabajo e incluso los pueden meter en problemas, ¿no? Porque hay gente que dice que por aceptar el negocio, digamos, para aceptarle a usted como cliente, le dice, sí, yo le hago los impuestos de su negocio. Y a lo mejor no tiene ni idea de cómo se maneja fiscalmente un negocio, no tiene experiencia, o no tiene el tiempo y la disponibilidad y le termina haciendo ahí su declaración ahí como se pueda, que no le lleva la contabilidad al mes, que usted no le está entregando reportes, y eso es una pieza, un pedazo, un servicio muy importante para los negocios. Entonces asegúrense de tener un servicio de contadores confiables. No es por ser exagerados ni por asustarlos, pero a nosotros ya nos pasó un servicio que no sabía lo que estaba haciendo y nos enteramos fue ya muy tarde y nos costó tanto que estuvimos a punto de decir, no podemos seguir con este negocio porque casi nos parten dos. Entonces, en el plan de negocios, ese plan de negocios que a veces es algo medio da pereza hacerlo porque a mí me gusta hacer empanadas, no hacer planes de negocios. Es muy importante hacer el plan de negocios. Y hay agencias y organizaciones no lucrativas inclusive que le ayudan a ustedes a hacer un plan de negocios, porque esa es prácticamente el cimiento de su construcción, ¿no? El edificio no lo hacen empezando de arriba, lo hacen empezando de los cimientos, de todo lo que va a haber abajo para que en cualquier sacudita no se vaya a caer. Entonces el plan de negocios es el cimiento de su negocio y entre mejor lo arme y entre más cosas tenga usted en cuenta que las que podrían pasar en el futuro, una de esas es contratar personas que sepan lo que están haciendo en el diferente tipo de servicio. Por ejemplo, puede ser el diseñador de sus logos, puede ser la persona que el repartidor de su producto, ¿no? Puede ser el vendedor, puede ser tantas cosas, ¿no? Hay negocios muy pequeños, hay negocios medianos, hay negocios grandes, pero todos ellos van a necesitar algún tipo de servicio profesional. Que esos servicios profesionales sean realmente buenos, y a veces uno tiene que ir aprendiendo quién es mejor que otros, pero no van a meter la pata y decirle que sea el primero o al que le cobre menos. Sí, correcto. Otro elemento que es muy importante, yo creo que si uno está haciendo un negocio, pero también en muchos momentos de la vida, es conozca gente. Platique con gente de su proyecto y de su idea. Obviamente hay algunas cosas de los negocios en los que conviene más tratarlo un poco más confidencial, pero en general yo diría que
discutir esas ideas con personas que usted confíe, con personas que están en un medio similar en las que confía y todo eso, es muy importante. También es algo que acá en Estados Unidos le llaman el networking, ¿no? Sí. Conocer personas en diferentes aspectos le va a ayudar a conseguir proveedores, sí, a recibir consejos, a identificar clientes. Uh-huh. Entonces, vaya a reuniones, investigue dónde se reúnen las personas que están en una cuestión similar y acérquese a las cámaras de comercio. Hay organizaciones que también se agrupan según profesiones o negocios o industrias. Acérquese a esas organizaciones porque son lugares en donde uno puede obtener mucho aprendizaje, puede obtener contactos, puede obtener ayuda, puede obtener clientes, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Esos son algunos consejos y experiencias nuestras en nuestro propio negocio para que, pues como decíamos al comienzo, ya sea que usted tiene un negocio o que está pensando poner alguno en algún momento, pues que siga, ¿no? Escuche este programa desde el principio porque ahí seguramente podría recibir algo de utilidad. Y si tiene alguna pregunta, contáctenos, de pronto le podemos dar nosotros. Otros consejos que no sí, mencionamos, pónganlos ahí en los comentarios para que los lean también los demás. Y disfrute el proceso, eso es lo más importante. Muchas gracias. Nos vemos después en los siguientes episodios de Se Habla Podcast. Recuérdenos seguirnos en Facebook, YouTube, Instagram como Jaime Méndez News. Ahí van a encontrar todos los episodios de los podcasts, pero también de las entrevistas y por supuesto las noticias. Voy a sacar un negocio de chicharrones. Y con eso nos vamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Se Habla Podcast, extraído hoy por Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. ¿Viajas pronto? Asegúrate de tener una Real ID a partir del 7 de mayo. Infórmate en realidgua.com/ES. Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Recibe apoyo con tecnología, publicidad y asesoría para tu negocio. Aplica del 1 al 31 de mayo en comcastrise.com. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.